La decisión de Arturo Saldívar de renunciar al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reviste varias facetas menos la de la sorpresa. Desde aquel fallido y equivocado intento por ampliar su encargo como presidente de la Suprema Corte, 2 años más, para acompañar al presidente López Obrador en el tramo final de su encargo, desafiando al Pleno del Tribunal que lo votó para un encargo de 4 años, como dice la Constitución, era de esperarse que ya no había lugar para él. No hay asombro en su renuncia, lo que hay es violación del orden jurídico. Saldívar vivía una enrarecida relación personal con sus compañeros y compañeras ministros en las sesiones de sala y plenarias. Su papel, nunca desmentido, como personero del presidente, con un perfil, temperamento y egolatría de tal tamaño que le volvió insoportable regresar al sitial como ministro, después de haber presidido el órgano jurisdiccional. De manera que no hubo sorpresa alguna, estaba cantado desde que no pudo prolongar su mandato 2 años más, en una jugada contra el texto expreso de la Constitución, caso de estudio en las lecciones de Derecho Constitucional que se imparten en las escuelas de Derecho mexicanas y en algunas de habla hispana. Solamente que las renuncias de los ministros y ministras a la Suprema Corte no están sujetas a la voluntad lisa y llana del renunciante. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 98 algo que el ministro Saldívar conoce a la perfección, por eso es inexplicable, lamentable y vergonzosas las razones que aduce para renunciar. Las renuncias de los ministros a la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo, y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. En el anuncio de su renuncia no aduce otra causa que su interés por sumarse al proyecto del presidente López Obrador para seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan, ¿será? Saldívar da idea de que ya se había cansado de estar en la corte. Siendo un lugar tan endogámico, resultaba proverbial ver al ministro algo aburrido, harto de sus compañeros y compañeras ministras a quienes no en pocas ocasiones criticaba duramente por no compartir su preferencia política. Sus aportaciones, declaró, se habían vuelto marginales, ya no había lugar en Pino Suárez número 2. Le pareció más redituable el edificio contiguo donde habita el presidente y es el Palacio Nacional, a donde le gustaría segaramente llegar, en algún momento, como inquilino. Por lo pronto ya se anunció su incorporación al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, sin siquiera esperar el trámite previsto por la Constitución. El presidente y el Senado tendrían que determinar que efectivamente hay una causa grave para renunciar al elevado cargo, lo cual ya está asegurado porque lamentablemente en este México, como si fuera póker, política mata Constitución. El cargo al que renunció Saldívar debería ser para un abogado, por su esencia profesional, irrenunciable, a menos que exista causa grave, como exige la Constitución. Dicen que en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Y a nadie debe sorprender que Arturo Saldívar haya presentado, finalmente, su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde que fracasó su inconstitucional intento por quedarse en la presidencia de dicha institución, Saldívar se quitó la máscara y se ha comportado como lo que es, un político con toga. Su mensaje de renuncia no es otra cosa que un monumento a la irresponsabilidad y a sus ínfulas de grandeza. Saldívar se precia de haber impulsado los criterios más vanguardistas, pero dice que ya se cansó. Dice que su ciclo en la corte ha terminado, pero que está muy emocionado por sumarse a la cuarta transformación. Por si alguien tuviera alguna duda, minutos después de anunciar su partida, Claudia Sheinbaum lo recibió con los brazos abiertos. Así se consumó, en definitiva, la transformación de Saldívar. Quien se distinguió en algún momento por ser un ministro independiente y defensor de la separación de poderes, hoy ha decidido unirse, sin ningún tipo de pudor, a las filas del obradorismo. De juez constitucional a leguleyo del Frente Populista. Poco le importó al olvidadizo constitucionalista de ocasión que su renuncia sea un burdo fraude a nuestra Carta Magna. El artículo 98 constitucional es por demás claro, las renuncias de las y los ministros de la Suprema Corte solamente procederán por causas graves. Y, para efectos constitucionales, valen las muy graves ganas de Saldívar de conseguir hueso.
Si la Constitución establece que nuestros jueces constitucionales deben desempeñar un periodo fijo de 15 años, no es por capricho. Al regular las renuncias en la Corte, el orden constitucional no solo busca incrementar la independencia de las y los ministros y evitar presiones políticas, sino también garantizar la separación de poderes. Los candados constitucionales buscan evitar que los máximos cargos judiciales se utilicen a manera de puertas giratorias donde políticos ambiciosos brinquen de puesto en puesto. Por eso, precisamente, la misma Constitución prohíbe a las y los ministros que desempeñen ciertos cargos públicos sin que por lo menos pasen 2 años de que concluyan sus encargos. La Constitución busca, en suma, limitar ambiciones desmedidas y tramposas como las de Saldívar. En el plano de la congruencia, la renuncia de Saldívar no tiene ni pies ni cabeza. Recordemos, simplemente, que hace solo un par de años este mismo personaje intentó prorrogar su encargo como presidente de la Corte. Y hoy, después de su fallido fraude a la Constitución, el todavía ministro emplea una fórmula idéntica para terminar su mandato de manera anticipada. De ahí, precisamente, que un personaje tan tramposo como hipócrita, cuyos criterios jurisdiccionales pasaron de la defensa de los derechos al aval a la militarización del país, termine convertido en un simple porrista del obradorismo, en un político en búsqueda de hueso, en un farsante que ha tirado la toga. El futuro es, por desgracia, previsible. López Obrador enviará una nueva terna y muy probablemente veamos a perfiles abiertamente partidistas. En el corto plazo, la Corte podría no funcionar adecuadamente ni en el Pleno ni en la primera sala y, en el mediano plazo, el bloque obradorista podría ganar un nuevo integrante. Son malos tiempos para la independencia judicial. Y, en esta ocasión, el responsable tiene nombre y apellido, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, alguien que, tristemente, hizo de la indignidad una costumbre. Dice el refrán popular que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Quizá por esto el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T buscan reclutar oficialmente en su movimiento al ministro Arturo Saldívar, para guiar la pluma que elabore el proyecto de reformas con el que se intentará cambiar estructuralmente al Poder Judicial. El primer intento de sumar a sus filas a un exministro no tuvo los resultados esperados. La senadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero privilegió recientemente su solidaridad con el gremio y votó en contra de la extinción de los fideicomisos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. No obstante, el expresidente del máximo órgano de justicia se acerca mucho a la ideología de la 4T. El pasado 8 de junio, Saldívar cuestionó la legitimidad democrática de sus cargos como ministros. Nosotros no somos electos democráticamente, estamos en un tema de cuestionable legitimidad democrática, dijo en el Pleno, ante sus colegas ministros y ministras. Era cuestión de tiempo para que Saldívar tomara la decisión de abandonar el máximo tribunal, puesto que el cargo de ministro le sabía a poco, sobre todo después del intento fallido por extender su presidencia 2 años más. Muchos lo veían como encargado de despacho de la FGR, aunque tras su renuncia está impedido los siguientes 2 años. Sin embargo, también existe la figura de encargado de despacho. En la 4T aseguran que la FGR sigue siendo uno de los posibles destinos de Saldívar. Con la renuncia a la Corte, el presidente López Obrador habrá podido proponer a un 5º ministro en su administración y quizá también designar a un 2º fiscal general, aunque sea de manera interina. Como sea, un Saldívar que ayude a redactar las reformas para que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular o como posible encargado de despacho de una Fiscalía General de la República, son proyectos que dependen de la decisión del Senado, donde se requiere de una mayoría calificada para validar que los motivos de su renuncia son una causa grave. Algunos juristas, como Francisco Burgoa, están convencidos de que aceptar la renuncia de Saldívar en los términos en los que la solicita es inconstitucional. La primera reacción de la oposición en el Senado al parecer va en ese mismo sentido. La renuncia de Saldívar es el movimiento en el que mayor influencia podrían tener los opositores, pues en el formato de selección de un nuevo ministro el Poder Ejecutivo puede enviar la terna de perfiles en 2 ocasiones. Si no es aprobada, tiene la facultad de designarlo unilateralmente.
Frente al escenario de confrontación con la mayoría de los ministros, las propuestas que el presidente enviaría para sustituir a Saldívar serían de un perfil completamente radical. La mayoría de sus cartas anteriores ya se encuentran en el Pleno o en el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que otras, como Diana Álvarez Mauri y Ana Laura Magaloni, al parecer han caído de la gracia presidencial, por lo que es difícil saber en quiénes estaría pensando López Obrador. La coyuntura también deja abierta la duda sobre si a Claudia Sheinbaum, la nueva poseedora del bastón de mando de la 4T, le complace perder algunos de los privilegios que tendría como eventual presidenta de México, la designación de un ministro, en diciembre del 2024, y de un nuevo fiscal general, hasta el 2027 o antes. Arturo Saldívar mostró arrojo y valentía. Cuando recibió los reclamos del presidente, le contestó con firmeza. A través de quien le llevó el mensaje, le mandó decir al presidente que se acordara que no había nombrado en él a un subordinado, sino a un ministro de un poder independiente al Ejecutivo. Corría el año 2010 y el presidente era Felipe Calderón. Medio año antes, Calderón propuso que Saldívar fuera ministro de la Suprema Corte, por recomendación de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt. Saldívar se estrenó al proponer al Pleno condenar al gobierno de Calderón y a varios de sus más altos funcionarios por el incendio en la guardería ABC de Sonora. Saldívar cuenta que cuando Calderón le reclamó, vía Gómez Montt, ser un malagradecido, él le recordó que había nombrado a un ministro, no a un subordinado. 13 años más tarde, el mismo ministro Saldívar tomó una decisión diametralmente diferente, sin aquella valentía ni aquel arrojo, escogió someterse al presidente. Ayer renunció a su cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. No había sucedido algo así, un ministro que renuncia para meterse a una campaña, desde que en 1994 se rearmó la SCJN, no como fruto de un lance autoritario del presidente en turno, sino como respuesta a una exigencia democrática consensada por toda la clase política con la sociedad civil. Peor aún, Saldívar se incorpora a la campaña de Sheinbaum para, si ella gana con supermayoría, ser el verdugo de la Suprema Corte que presidió durante 4 años. Ella ha sido explícita en cuál es su propuesta para mejorar la impartición de justicia en México. La mismita que el presidente López Obrador, que los ministros de la Corte sean electos por voto popular. Esto equivale a matar la independencia del Poder Judicial, a volverla como en la época del viejo PRI, una herramienta del presidente, no un contrapeso. Por eso en ningún país moderno del mundo se elige por voto popular a los ministros de la Corte. Porque al ser sometidos a la obligación de hacer campaña para obtener el puesto, se vuelven políticos de partido, vulnerables a los intereses de los que tendría que desprenderse cualquier juez que aspire a sentenciar de forma imparcial. Desde hace años López Obrador ha acusado a los ministros de la Corte de no ser independientes y actuar bajo las órdenes de los partidos políticos de oposición. Curiosamente, el que ha venido a confirmar esta perversión es uno de los suyos. Y hoy aceptará gustoso la renuncia de un ministro de la Corte para que apoye a su propio movimiento político. Un ministro que había ido perdiendo su voz propia y su perfil progresista para convertirse en una simple correa de transmisión de los deseos del presidente. Para el empaque con el que llegó Arturo Saldívar a la Corte, terminará siendo terna con Yasmín Esquivel, la plagiaria, y Loretta Ortiz, al servicio del obradorato, ha de resultarle una amarga devaluación curricular. Y quizá eso fue dibujando su futuro próximo, más un político en campaña que un jurista imparcial. El salto puede asombrar e indignar, pero no sorprender. ¿Soñará Saldívar con volver a presidir la Corte, ahora por voto popular? Con información de las columnas de Mario Melgar Adalid, Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes, Mario Maldonado y Carlos Loret de Mola, para El Universal.